Bueno, muy buenos días a todos y a todas en el lugar del mundo que se encuentren. Bienvenidos y bienvenidas a las sesiones del día 2 de nuestro curso internacional de Derechos Humanos, justamente el CPH UNESCO. Luego el día ayer, que esperamos hayan disfrutado lo que fue la presentación institucional, la conferencia magistral de Baltasar Garzón Real. Hoy tendremos paneles en los que reflexionaremos respecto a políticas públicas de memoria y estaremos con grandes referentes y referentas de la materia. Algunos comentarios previos. No me había presentado, mi nombre es Rodrigo Mestortosa, soy el director de estudios e investigación del CIPH UNESCO, en representación de Fernanda Gil Lozano, nuestra directora ejecutiva, con quien más tarde nos estará acompañando la conferencia magistral con Dilma Rousseff. Quería hacerle algunos comentarios respecto al curso. En el día de ayer, bueno, que dimos inicio a todas las actividades, justamente también ya estuvo abierto lo que son las actividades asincrónicas, que esperamos puedan participar a través de los foros. Asimismo, como ayer bien le manifestaba mi colega Martín Funes, se encuentra abierta la inscripción para la actividad sincrónica con la Casa Ana Frank. Esperamos que también puedan inscribirse y participar de la misma. Solamente ahora me queda entonces dar inicio al panel. Voy a darle la palabra a nuestra colega Miriam Lewin, a quien le agradezco muy especialmente poder moderar el panel con los dos grandes especialistas de este panel. Miriam es la actual defensora del público de la Nación Argentina. Miriam, muchas gracias por acompañarnos y bueno, damos inicio entonces a las sesiones del día. Muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas al curso, bienvenidos a esta sesión que se titula Memoria, Verdad, Justicia y Herencias y Proyecciones. Tenemos hoy dos participantes que van a ser de nuestro interés. La mecánica, por supuesto, ustedes la imaginarán. Cada uno de los participantes va a tener alrededor de 20 minutos para su exposición y al final vamos a dar paso a la participación a través de preguntas. Seguramente va a haber también comentarios. Como lamentablemente una de las participantes no pudo unirse a esta sesión virtual, esto va a tener el beneficio inesperado de que cada uno, tanto María Luisa Ortiz como Ricard Viñas Rivas, van a poder extenderse un poco más. Me presento antes de presentar a quienes van a hacer uso de la palabra. Yo soy Miriam Lewin, defensora del público de servicios de comunicación audiovisual en la Argentina, también periodista, sobreviviente y testimoniante en causas por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina en la última dictadura cívico-militar. Vamos a empezar entonces presentando a Ricard Viñas Rivas. Ricard es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona, es comisario de exposiciones y autor de diferentes libros y artículos. Sus principales líneas de investigación y trabajo se dirigieron al estudio de las culturas políticas de las clases subalternas, al análisis de las políticas públicas de memoria en Europa y América, y al discurso museológico. En el 2004 obtuvo el Premio Nacional de Patrimonio Cultural. En España ha presidido la comisión redactora del proyecto del Memorial Democrático y la comisión redactora y fue miembro de la comisión redactora del Instituto de la Memoria del Gobierno Vasco. En 2011 fue nombrado ponente de la Comisión de Expertos para la Revisión del Valle de los Caídos. Entre 2015 y 2019 fue comisionado de programas de memoria en el gobierno de la ciudad de Barcelona. Sus últimas publicaciones son La gestione pública del passato europeo, Quale memoria, en el 2018, la dirección científica además del Diccionario de la Memoria Colectiva en el 2018 también, y junto con Elizabeth Jellin,
escribió ¿Cómo será el pasado? Una conversación sobre el giro memorial en este año. Adelante, Ricardo. Ricard, estás silenciado. Ahora tal vez. Ahora sí. Escucha bien. Bienvenido. Disculpas. Muchísimas gracias. Ante todo quiero expresar mi reconocimiento precisamente al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, en fin, y a todos los que han hecho posible que se realice este curso, y muy especialmente también a Patricia Funes, que es la directora académica de este curso y que, en fin, de quien tanto aprendí yo en los primeros momentos que comencé a pasearme por Argentina, ¿no? Bueno, en definitiva, pues agradecer esta invitación para participar en el curso y para hablar de temas que nos interesan y que también nos afectan. Y en mi caso, para hablar de lo que se me pidió, ¿no? Que es de políticas públicas de memoria. Debo advertir que no haré referencia a la Ley de Memoria Española de 2007, puesto que en estos momentos está entrando en el Congreso un proyecto de ley que en principio está destinado a sustituir la ley del 2007, y ya digo, justamente en estos momentos que se está produciendo la tramitación, con enmiendas, aportaciones, recursos, bueno, etcétera, ¿no? Y que son bastante intensos, ¿no? Por cierto. Por lo tanto, yo creo que, vamos, pensé que era más eficiente no hablar de algo que todavía es un desconocido. Veremos cuando sea aprobada la ley, que espero que esta ley sea aprobada, veremos cómo queda por fin y, bueno, pues espero que más adelante tal vez tengamos ocasión de hablar de ello, ¿no? De su alcance, de su significado y de todo lo que convenga, ¿no? Bien, en todo caso, mi intención en este momento es compartir con ustedes más bien una reflexión sobre lo que ha sido la evolución general de los principios y tendencias que han ido vertebrando y que han ido animando las políticas y actuaciones de memoria, pongamos, desde el cambio de siglo, en el tránsito del siglo XX-XXI, por lo tanto alrededor de unos 15-20 años, ¿no? Me refiero a esta evolución con el nombre del giro memorial. Y con esta expresión de giro memorial me refiero a la tendencia que se ha ido produciendo a lo largo de los últimos 15 años, bueno, desde el cambio de siglo, la tendencia que se ha ido produciendo y que ha ido desplazando un modelo canónico de actuación memorial sostenido en el imperativo de memoria, sostenido en el deber de memoria. Y que, como decía, ha ido desplazándose hacia un modelo garantista que considera la memoria no como un deber, sino como un derecho civil. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ese giro memorial, en mi opinión, y por lo que he visto y analizado, expresa también la tendencia a considerar que no debemos tratar y usar la memoria desde el punto de vista de una lección moral, es decir, como algo profiláctico, ¿no? Según lo cual el conocimiento y la transmisión de experiencias nos protege de las atrocidades o nos ayuda a impedir que se repitan, ¿no? Que en realidad ese es el núcleo, ese planteamiento no es tan nuevo. En realidad es el núcleo de una pregunta clásica, que es la pregunta conocida como el problema alemán. El problema alemán tiene su elemento central en la perplejidad que genera considerar cómo es posible que una sociedad culta, civilizada, desarrollada, sea capaz de producir una atrocidad
como el Holocausto. En este caso, hablando de Alemania, ¿no? Pero es la pregunta universal y que pone en cuestión esa capacidad, esta supuesta capacidad profiláctica, protectora de la memoria, no solo de la memoria, sino también del conocimiento, ¿no? Y por tanto, ese giro memorial expresa, pues, considerar que hay una cierta ficción pedagógica sobre estas propiedades preventivas de la memoria y su ejercicio imperativo, que por cierto, se recordarán que lo sintetizó la mar de bien, lo sintetizó muy bien el bueno de George Santayana ya en 1905, cuando planteaba que aquellos pueblos que no recuerdan su pasado están condenados a repetir, ¿no? Lo cual, sinceramente, era de una bondad extraordinaria y que cambió, bueno, pues la reflexión de Primo Levi, sosteniendo que lo que ha ocurrido puede volver a ocurrir. Bueno, a mí me parece que tenía mucha más sensatez, desgraciadamente, que no la bondad de Santayana, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eso sí que plantea también el tema, forma parte de esa discusión del giro memorial, plantea el tema de para qué sirve el conocimiento y para qué sirve la memoria. Si no sirve para proteger, ¿para qué sirve la memoria? ¿No? Y ese giro memorial ha ido poniendo, fíjese que hablo siempre en condicional, ¿no? y en gerundio, ha ido poniendo en el centro del debate la consideración que la utilidad de la memoria no es, desde luego, una utilidad preventiva, sino que su utilidad y su función residen más bien en proporcionar, pues, experiencias existenciales y políticas profundas que nos ayudan a establecer un posicionamiento ético ante el pasado, pero también ante lo que pueda ser la valoración del presente y el futuro, ¿no? Y que en realidad ese es un planteamiento que se encuentra perfectamente visible ya en 1954 en Hannah Arendt, en aquel libro espléndido de Entre pasado y futuro, ocho ejercicios sobre la reflexión política. Y comenzaba a plantear esa cuestión precisamente, ¿no? Esa intuición de la memoria como un elemento capaz de generar posicionamientos éticos. Y eso no es poco, porque es proporcionar herramientas para analizar lo sucedido o lo que sea conveniente. Y en tercer lugar, observamos que este giro asume que la memoria siempre es contemporánea. Y esa afirmación tiene consecuencias, puesto que se parte de la base que estamos construyendo la memoria a cada instante, lo cual significa que la memoria no está necesariamente constituida por el recuerdo de experiencias que hemos vivido, no necesariamente, sino que nos han transmitido mayormente. Se hayan vivido o no se hayan vivido esas experiencias. Por lo tanto, esa consideración rompe cualquier cronología. Si yo puedo tener memoria de lo que no he vivido, entonces no hay cronología posible. Eso abre un campo tremendo en las políticas públicas de memoria. Observamos cuando aplicamos esos principios en Barcelona, ¿no? Voy a poner un ejemplo de eso. Yo tengo memoria, bueno, o mejor dicho, yo no he vivido la guerra civil, ni siquiera nací en la posguerra. Sin embargo, yo tengo memoria de la guerra civil y de la posguerra de mi país. Es una memoria que yo, a pesar de no haber vivido la época, es una memoria que yo adquirí en mi entorno familiar, como contaban mis padres, mis abuelos,
lo que hablábamos en el patio de la escuela con los compañeros de juegos, lo que escuchaba en los comercios de mi barrio, de mi vecindario, los consumos culturales que yo podía tener. Todo eso ha constituido mi memoria de la guerra y de la posguerra, por ejemplo, ¿no? Si bien esa memoria que yo tengo, y que es una memoria, bueno, pues la verdad es que bastante fuerte, bastante sólida, me refiero, no tiene por qué coincidir, ni mucho menos, con lo que yo sé como profesional, como historiador de la guerra y de la posguerra. No tiene por qué. Precisamente porque la distinción básica entre historia y memoria reside en que historia es el instrumento destinado a comprender el pasado, mientras que la memoria tiene por objetivo dar sentido, sostener relatos sobre el pasado para justificar el presente. Y ese es un ámbito de discusión, ese es un ámbito de colisión política y cultural, claro, muy, muy importante. Por otro lado, en ese contexto de discusión y de evolución hacia otros parámetros de políticas de memoria, y lo que ha surgido pues, a la mitad en medio de esa evolución, ese giro memorial ha ido planteando también un nuevo abordaje a un tema tan relevante como es el de la relación entre democracia y memoria. El paradigma tradicional, ese es un tema clásico en las discusiones de memoria. En el paradigma tradicional, ese que yo me refiero, que bueno, pues se está desplazando, el paradigma tradicional sostenía una afirmación canónica, que es la siguiente: si no hay memoria, no hay democracia. Particularmente en las sociedades que han sufrido dictaduras, que tienen recuerdos traumáticos importantes, etc., ¿no? Si no hay memoria, no hay democracia. El giro memorial, digamos que ha desplazado la pregunta, no el tema sigue siendo importante, pero ha desplazado la pregunta planteando la cuestión en otros términos, ¿no? Y poniendo, por tanto, en el centro de esa relación la pregunta por el poder. Es decir, lo significativo no reside en la relación entre memoria y democracia, sino en la relación entre memoria y poder, que son dos cosas muy distintas. Democracia es un sistema, democracia es un régimen, es Montesquieu. Variables o lo que queramos, pero un sistema, es un régimen. El poder es otra cosa. El poder es facultad ejecutiva, que es bien distinto. Y el poder existe en democracia y fuera de ella. Es indistinto el régimen en el cual nos podemos mover, ¿no? Por tanto, me remito a lo que decía, ¿no? El planteamiento es a partir de establecer una pregunta con una relación distinta. La relación entre, o la pregunta por la relación más bien, entre democracia y poder, puesto que las dictaduras, en todas sus diversas expresiones, han apelado siempre a la memoria. Han apelado siempre a la memoria como fuente de legitimidad. Y en ese sentido la democracia apela a la memoria también como fuente de legitimidad, ¿no? Por tanto, históricamente, podemos ver, con bases empíricas muy suficientes, que la memoria no es necesariamente una expresión de la democracia, ni de las tradiciones democráticas. Depende. La memoria en cuanto a imagen del pasado, o al menos si entendemos la memoria como una imagen del pasado públicamente construida, nos muestra unas diferencias respecto a los principios importantes que la constituyen y, por tanto, a los usos que le puede dar
una política memorial, ¿no? Para mí la diferencia principal, incluso no incluso, sino particularmente en un sistema, en un régimen democrático, la diferencia está en si la memoria es una imposición, si la memoria es un deber, si es un imperativo, o si la memoria es un derecho que tiene que ejercer o que puede ejercer la ciudadanía, ¿no? Y aún así, aún teniendo como vara de medir esas distinciones, aún así las paradojas que hay son muy frecuentes, puesto que a pesar de que un mismo gobierno construya una determinada política de memoria, con frecuencia sus necesidades coyunturales vemos que hacen cambiar los principios de esa política de memoria. Eso lo vemos con muchísima frecuencia, ¿no? Por otra parte, las paradojas tienen una solidez extraordinaria en muchas de nuestras democracias. Lo que sucede con las leyes memoriales, bueno, pues yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? En el caso de Francia, la República Francesa ha establecido leyes memoriales, básicamente ha establecido 4, pero esas leyes memoriales, sinceramente, no creo que constituyan ningún ejemplo democrático, a pesar de que las ha instituido una gran democracia, como la francesa, ¿no? A ver, las leyes memoriales, en realidad, por más vueltas que le demos y por más bondad que las queramos atribuir, no, cuidado, no las leyes de memoria, sino las leyes memoriales. Entiendo la distinción como lo que estaba diciendo al comienzo. Por ejemplo, en España se está haciendo una ley sobre memoria, que es más bien una ley sobre reparación, que regula o establece unos parámetros de actuación de las administraciones. Eso es una cosa. Una ley memorial, como las que hay en Francia, establecen otra cosa. Una ley memorial, en este sentido, es un relato de Estado. Es un relato de la administración. Las leyes memoriales francesas son actos administrativos que establecen relatos administrativos para el Estado, que derivan de esos intereses. Por ejemplo, yo digo que básicamente hay 4. Tomemos la primera porque no creo que tenga tiempo para hablar de más cosas. La primera es la conocida como Ley Guessot, que era el parlamentario que propuso la ley. Es una ley de 1990 y esa ley penaliza la negación del Holocausto. Es decir, penaliza, persigue y condena el negacionismo del genocidio judío. Bien, aparentemente esta decisión, esta ley, bueno, pues está llena de bondades, porque persigue una actitud absolutamente negativa y ausente de ética, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, su eficiencia es nula, absolutamente nula, porque el negacionismo prosigue. Y la ley se ha aplicado. Y la ley no solamente se ha aplicado, sino que tiene en su punto de mira diversas situaciones, diversos espectros dentro del país, ¿no? Claro, eso debe hacer reflexionar, porque lo cierto es que en estos momentos y desde hace años tenemos, en general, en Europa y en América, tenemos buenos programas educativos sobre el Holocausto. Disponemos de una buena y eficiente filmografía, por ejemplo, sobre el mismo tema, sobre el Holocausto y de condena del genocidio, de ese y de otros genocidios. Tenemos programas culturales en general que son eficientes, que son buenos. En Francia, además, tienen esa estupenda ley Guessot y, sin embargo, el negacionismo persiste. Por lo tanto, el problema es otro. Lo que se demuestra con eso es de que la actitud prohibicionista no funciona. Con eso no estoy diciendo ni muchísimo menos, todo lo contrario, no estoy diciendo ni mucho menos que no deba haber una línea
infranqueable, lo que denominamos una línea roja, por ejemplo, entre fascismo y democracia. Eso es otra cosa. A partir de esa convicción, de la necesidad de esa línea roja, nos encontramos en cómo gestionamos nuestro propio ámbito democrático. La creación de leyes memoriales, vemos hoy que no es otra cosa que la expresión de un fracaso. Un fracaso en no poder evitar la presencia de una cultura contraria a la de la democracia, de una cultura que niega la realidad del pasado, y para evitar eso se establece un relato de Estado. El resultado, repito, ha sido absolutamente ineficiente, por lo tanto, el tema debe abordarse desde otras perspectivas, que por supuesto no entran ahora en esa discusión, ¿no? Pero que deben ser debatidas y bien debatidas, ¿no? Por lo tanto, es que se ha abierto también una problemática, dependiendo de todo lo que estoy contando en estos momentos. Yo creo que por eso se ha ido produciendo a lo largo de los años ese desplazamiento al modelo canónico, que es que se ha atribuido a la memoria, o se le han requerido a la memoria, actuaciones que no le pertocan, actuaciones absolutamente inadecuadas, ¿no? Hay unas exigencias que no le corresponden, precisamente porque la memoria no es profiláctica, porque la memoria no protege, ¿no? Pero el problema está en que en el momento de exigir esos elementos inadecuados, esa extensión enorme, cada vez además más oceánica a la memoria, esas exigencias, al contrastarlas con la realidad, generan frustración, porque la memoria no puede no puede resolverlas, ni siquiera en muchos casos puede ni siquiera abordarlas, ¿no? El resultado es que con frecuencia se acude a leyes memoriales que tienen esa consecuencia, ¿no? Sobre todo porque falsean la realidad. Es decir, las leyes memoriales lo que vemos que van haciendo es crear una situación digamos que, de todo aquello que es, de consolidar todo aquello que se considera políticamente correcto. El problema de lo políticamente correcto es un éxito que muchas de las cosas, muchas de las indicaciones se consideren políticamente correctas. Significa pues, que se ha alcanzado un hito, ¿no? Está bien. Sin embargo, en muchas otras ocasiones, como la que estoy comentando en estos momentos, lo que reflejan es simplemente una fantasía. No reflejan la realidad. Por más políticamente correcto que sea la condena, ya que estábamos hablando de ello del Holocausto, vemos, y además vemos políticamente, tanto en Europa como en América, que los principios sobre los que se sostuvo todo aquello, por decirlo de una manera general, están presentes. No solamente están presentes, sino que tienen un revivir espantoso, por otra parte. Por lo tanto, todo eso, en mi opinión, debería hacer reconsiderar pues ese modelo canónico, el cual en parte se está abandonando, y también, sobre todo, reconsiderar esas exigencias que se ponen más que a las políticas de memoria, a la memoria como fenómeno cognitivo y como fenómeno que da sentido a los relatos, a las cosas, y que contribuye también, sin ningún tipo de duda, a la reparación propia de muchas personas, que genera identidades, etc. Sin embargo, no creo que sea bueno olvidar que la memoria no es solamente una memoria traumática. Debe haber memoria de otras situaciones. Debe haber memoria, y hay memoria, en la consolidación de identidades. Hay memoria, por ejemplo, en los proyectos de autoconstrucción de viviendas que han consolidado la identidad de determinados barrios, ¿no? Pero esa sería otro tipo de discusión. En todo caso, para finalizar, si es que todavía tengo un poco de tiempo, sí. Sí, desearía finalizar refiriéndome ahora, después de haber contado todo eso,
a España, ¿no? Ya que he hablado de la memoria como un elemento que sostiene la legitimidad de los regímenes, sean cuales sean democráticos o no democráticos, ¿no? En España, la legitimidad de la democracia en 1977, y pongo esa fecha porque es la fecha en la que se recupera, desde los tiempos de la República, se recupera el sufragio universal en el 77. Desde ese momento, en España no se busca la legitimidad de la democracia en el antifascismo, sino en la reconciliación, o mejor dicho, en la ideología de la reconciliación, que está vinculada en la exaltación nacional de España y de todo lo español. Digo eso porque realmente el proyecto de reconciliación fue un proyecto político muy, muy importante cuando surgió en 1956 por parte de la oposición, puesto que era, y tuvo efectos muy positivos, puesto que era realmente un torpedo a la línea de flotación de la dictadura. Piensen ustedes que la dictadura, hasta su mismo fin, en el 77, dividía a la sociedad española entre vencedores y vencidos. Plantear un proyecto político y cultural al mismo tiempo que decía no hay vencedores ni vencidos, sino que vamos a apostar por la reconciliación en un proyecto que lo único que desea es que marche la dictadura y luego ya hablaremos del resto. Ese planteamiento que fue tan importante en los años de la resistencia, de la oposición, sin embargo, a partir de la democracia y sobre todo a lo largo de los años 80 y 90, fue transformado de proyecto político que ya se había conseguido en ideología. Sí, digo que la reconciliación se había conseguido en cuanto a que cuando hablamos de reconciliación no estamos hablando de reconciliación entre personas en esos términos de políticas. Estamos hablando de la reconciliación de las instituciones. Es decir, el ejemplo, el referente de la reconciliación es el Parlamento. Y en otro sentido, la Constitución. La Constitución en cuanto a fenómeno, en cuanto a pacto, en cuanto a fenómeno-constitución. Esos dos elementos son la reconciliación. Y esos dos elementos deben acompañar lo que sea de aquel país del que estemos tratando. No es la reconciliación de que me voy a tomar unas cervezas con el que me detuvo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de otra cosa. Por lo tanto, ese fin, esa reconciliación institucional, se había conseguido. Y se ha conseguido. Sin embargo, una vez conseguida ese proyecto político, apareció o se alimentó a lo largo de los 80 y de los 90 otra idea de reconciliación. Y esa idea de reconciliación, para ser muy breve, está magníficamente sintetizada en el comunicado que emitió el Gobierno de España en 1986 en referencia al 50 aniversario de la insurrección franquista en España. Se cumplían 50 años y el gobierno, yo creo que con acierto, consideró necesario hacer una declaración pública. Les leo un fragmento de esa declaración que refleja bien lo que estoy contando, ¿no? El gobierno quiere honrar y enaltecer la memoria de todos los que en todo tiempo contribuyeron con su esfuerzo y muchos de ellos con su vida a la defensa de la libertad y de la democracia en España. Y recuerda además con respeto y honra a quienes desde posiciones distintas a las de la España democrática lucharon también por una sociedad diferente, a la que también muchos sacrificaron con esfuerzo su propia existencia. Es decir, todos son equiparables. Los que lucharon en defensa de la democracia y los que lucharon por hundirla. ¿Y por qué son equiparables? Porque todos son españoles. Ese fue el discurso de la reconciliación. Si lo que se hace por España, bien hecho está. Y ahí está además los ejemplos simbólicos estupendos que hay en la Plaza de la Lealtad en medio del Paseo del Prado.
un monumento tremendo, bueno, un monumento muy, muy interesante, que es del siglo XIX, que en 1985 se reconvirtió en monumento con un título tremendo, pero el título está en una plaza que se llama la Plaza de la Lealtad, que es del siglo XIX, y el nombre que se le dio y que está registrado en Patrimonio Nacional, el nombre que se le dio en 1985, un año antes del texto del que estoy hablando, porque se está preparando todo el evento, es ni más ni menos que Monumento a todos los caídos por España. Lo cual la verdad es que era muy imprudente utilizar la palabra caídos. Porque claro, en España, más allá de lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, en España un caído es un muerto fascista. No hay más. No, o sea, popularmente es eso. Y ahí está el Valle de los Caídos, ¿no? Popularmente es eso. Por tanto, en fin, la lengua tenía muchísimos recursos, francamente, como para escoger otro nombre, ¿eh? Pero bueno, ahí está lo que quedó, ¿no? En todo caso, me refería en cuanto a los términos de legitimidad y de relato, era importante ver, muy importante, y de ahí esa excepcionalidad no lo sé, pero en todo caso ese retraso enorme que ha habido en España desde 1977 hasta que hay la primera ley en el 2007, de que es un retraso, digamos, memorial o de reparación o sobre la impunidad, que nace en 1977 al generar una ideología que no tenía por qué haberse generado, porque había respondido a un proyecto político ya conseguido, que era la ideología de la reconciliación, que además tiene en su base el nacionalismo español. Si todo lo que haces lo haces por España, bien hecho está. No te preocupes, que si te equivocas, la nación saldrá ganando. Bien, por mi parte, nada más. Y muchísimas gracias por la atención. Gracias. Muchísimas gracias. Fue Ricardo Viñas Rivas. Ustedes pueden dejar sus preguntas que van a ser respondidas, si son seleccionadas, no soy yo la encargada de seleccionarlas, al final de la clase. Y ahora es el turno de María Luisa Ortiz Rojas, que es bibliotecaria, documentalista e investigadora en derechos humanos. Entre 1985 y el 2001 trabajó en la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, y entre el 2002 y el 2006 se desempeñó en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Después, del 2006 al 2009, fue asesora en la Comisión Presidencial para las Políticas de Derechos Humanos y se incorporó en el 2008 al proyecto Museo de la Memoria como la responsable de la formación de sus colecciones. Fue investigadora del proyecto Anillos, Tecnologías Políticas de la Memoria, Usos Contemporáneos y Apropiaciones de los Dispositivos de Registro de las Violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por la dictadura en Chile. De la Universidad Alberto Hurtado, Universidad Austral y Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. A partir del mes de enero del año 2010, es jefa del área de colecciones e investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile. Adelante, María Luisa, desde Chile, entiendo, un país que nos tiene en vilo a todos los que apostamos a la democracia. Así es, Miriam, Ricardo y a todos los asistentes, un agradecimiento especial por esta invitación, a Patricia, y a la posibilidad de compartir con participantes de tantos países, según se nos ha dicho, de distintas partes del mundo, en un momento sin duda que este tema de la memoria, de la justicia, de la reparación, atraviesa lo que estamos viviendo hoy en Chile. Yo agradezco la intervención de Ricardo, que ha puesto varios temas arriba de la mesa que me imagino que van a nutrir mucho después la conversación. Me voy a referir en mi presentación al caso de Chile. ¿Qué ha pasado con Chile en cuanto a políticas públicas de memoria, el tránsito que ha habido y algunos problemas, desafíos del presente en relación a ello?
El proceso de construcción de la memoria de los países es diverso. Este depende del contexto de la transición a la democracia, el poder relativo de los actores y las decisiones de quienes les toca gobernar. El caso chileno destaca por las paradojas que lo caracterizan. Una transición que comenzó cuando la ciudadanía le dijo no al dictador en un plebiscito en el año 1988. Plebiscito que, debo decir, representó en sus resultados un estrecho margen en quienes apostaban por la continuidad de la dictadura y quienes se oponían a ello. Fue una diferencia muy ajustada en ese momento y de algún modo esa diferencia ha subyacido en nuestra sociedad durante todos estos años, ¿no? Los primeros años post-dictadura se caracterizaron también por unas fuerzas armadas que transitaron a la democracia como un poder vigilante y con Pinochet, el dictador, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y luego senador designado. Sin embargo, a pesar de este contexto, se desarrollaron iniciativas tendientes a avanzar en la verdad y reconocimiento en materia de derechos humanos. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 significó una profunda y dolorosa fractura en la sociedad chilena. Quienes tomaron el poder del país dieron inicio a una cruenta persecución política hacia una parte significativa de la población que fue mirada como enemiga, cometiendo las más graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que hasta entonces los chilenos nunca habían conocido. La violación a los derechos humanos durante 17 años de dictadura no solo afectó los derechos fundamentales, sino que todos los ámbitos de la vida personal y social fueron vulnerados. El 11 de septiembre del 73, lo que ocurría en el país se conoció de inmediato en todo el mundo. La imagen del Palacio de la Moneda en llamas, luego de su bombardeo, así como la muerte del presidente, y numerosas imágenes de muertos en ríos y calles, allanamientos masivos, prisioneros cargados en camiones, militares quemando libros, entre tantas otras que los corresponsales extranjeros enviaban al mundo, movilizó a la comunidad internacional desde el primer día de ocurrido el golpe de Estado. Los gobiernos y los organismos internacionales de derechos humanos tomaron posición vigilante frente a lo que ocurría en el país. Chile recibió condenas sucesivas de la Asamblea General de Naciones Unidas y de otros organismos del sistema internacional y regional de derechos humanos. Se convocaron comisiones ad hoc y relatores especiales de Naciones Unidas para el caso chileno. La denuncia por la violación que se vivía en el país fue permanente y las demandas de verdad y justicia fueron centrales en la movilización social y política contra la dictadura. De modo que al fin de la dictadura, el tema de los derechos humanos se convirtió en un anhelo urgente de verdad y justicia. A pocas semanas de instalado el primer gobierno elegido por votación democrática, el presidente Patricio Aylwin creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que investigó el arresto, la desaparición forzada, la ejecución posterior al arresto y tortura con resultado de muerte de cientos de chilenos y chilenas. El año siguiente, o casi 2 años después, en 1992, creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación para calificar las condiciones de víctimas de quienes no habían podido ser calificadas en la comisión anterior y también para ocuparse de implementar las medidas de reparación para las familias de las víctimas. En el año 2003, el presidente Ricardo Lagos convocó a la creación de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura para determinar quiénes sufrieron privación de libertad y tortura por razones políticas. Reunió también información de más de 1000 recintos de detención y tortura en todo el país. Entre comienzos del 2010 y agosto del 2011 se reabrió la Comisión Asesora para Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Prisión Política y Tortura. Al final de todas estas comisiones y estos procesos, el Estado ha calificado a un total
de 41.470 víctimas de prisión política, tortura, desaparición forzada y ejecución política. Todas estas instancias propusieron diversas recomendaciones en el ámbito de la reparación simbólica, la memoria y la dignificación a las víctimas. Una buena parte de ellas que se han implementado con resultados diversos, una vez más, por los contextos y voluntades políticas por los que se ha transitado. Es necesario reconocer que el mayor valor de las comisiones es que el solo hecho de crearse constituye un acto de reparación en sí mismo. El que el Estado se haga cargo del reconocimiento de los crímenes y públicamente dé cuenta de los hechos, se dignifique a las víctimas y se propongan medidas de reparación, tiene un impacto en la sociedad y especialmente en las víctimas y sus familiares. Este reconocimiento adquiere aún más valor si se tiene en cuenta que un factor común en las violaciones a los derechos humanos fue la exclusión. El Estado negó la calidad de seres humanos a las víctimas, negando incluso su existencia y pertenencia, no solo mediante la implantación del terror, la tortura, la ejecución sumaria y la desaparición, también en el discurso político, cuando se les privaba de nacionalidad o se desconocía su existencia legal. Así como mediante la negación social de la existencia de estas violaciones, el no querer saber, o a través de la sospecha, la exclusión social o la delación. Hay que advertir, sin embargo, que la reacción a los informes ha sido diversa y no exenta de crítica, no solo por parte de las Fuerzas Armadas y otros poderes del Estado, sobre todo y muy fuertemente en el primer resultado de la comisión inicial, al inicio de la transición, sino también de parte de las organizaciones de víctimas y sus familiares, entre otras razones, porque no identifica de manera explícita y detallada, particularizada a los victimarios. Luego de conocido y dado el contexto político del momento, no solo el poder del dictador, sino también el asesinato de un senador de la República, Jaime Guzmán, artífice de la Constitución de la dictadura de 1980, quedó en suspenso la divulgación del primer informe, que buscaba promover procesos pedagógicos nacionales que colaboraran con una nueva ciudadanía, que conoce y aprende de su pasado. Vinieron años de silencio sobre la memoria ahí contenida. Los primeros 8 años de la transición en Chile estuvieron marcados por la dificultad para avanzar en la confrontación del pasado, en diversos ámbitos, especialmente en la justicia, pero también en la memoria, que es de lo que estamos hablando. Así todo, algunas iniciativas muy puntuales se llevaron a cabo en ese periodo, como la instalación del memorial de homenaje a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en el cementerio general, que si bien fue valorado por los familiares, también se dio en un contexto controversial, por el nulo avance de la justicia y la doctrina del presidente de avanzar en ella solo en la medida de lo posible. No es hasta la detención de Pinochet en Londres, en el año 98, y luego su retorno al país, que la situación respecto a estos procesos cambia. Se vuelve a abrir el debate nacional, se activan procesos de justicia y se promueven iniciativas en el ámbito de la verdad, la memoria y la reparación. Hay que decir que todas las políticas públicas, y decirlo con fuerza, nunca olvidarlo, que todas estas políticas públicas en materia de derechos humanos han tenido a la base siempre la presencia, la demanda tenaz y permanente de las víctimas, los familiares, los abogados y organismos de derechos humanos. Y en buena parte de lo que se ha venido implementando desde el Estado ha sido reactivo a estas demandas. Además de lo ya señalado, quisiera dar cuenta de algunas otras medidas y acciones en torno a la memoria como la siguiente. Primero, la visibilización del presidente Salvador Allende y sus colaboradores en el Palacio de la Moneda. El presidente Ricardo Lagos realizó una serie de gestos para hacer visible y recuperar las memorias y la presencia del presidente Salvador Allende. Quizás la con mayor carga simbólica fue la reapertura de la puerta lateral del palacio en la calle Morandé,
con la cual salieron sus colaboradores el día 11 de septiembre, fueron arrestados, muchos muertos y desaparecidos posteriormente. Por esa misma puerta, además, fue sacado el cuerpo sin vida del presidente Allende en la tarde de ese 11 de septiembre del 73. El acto de reapertura de Morandé 80, transmitido por la televisión pública a 30 años del golpe de Estado, tuvo una carga simbólica fuerte y constituyó un acto de memoria y reivindicación necesario. Tiempo después se agregarían espacios conmemorativos y de reconocimiento al interior del palacio, no solo al presidente, también a sus colaboradores. Estas marcas de memoria permanecen hasta el día de hoy. Otra de las acciones ha sido la creación de memoriales y sitios recordatorios de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y violencia política. El primero de ellos fue el ya implementado Memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutados Políticos, emplazado en el Cementerio General, inaugurado en febrero del año 94, que ya mencioné. Numerosas iniciativas particulares de organizaciones recibieron apoyo a partir de la decisión gubernamental del presidente Ricardo Lagos, expresada en su propuesta de derechos humanos titulada No hay mañana sin ayer, del año 2003, de apoyar e impulsar la creación de memoriales, otorgando apoyo financiero y mecanismos para viabilizarlos. En esta línea se construyeron también memoriales como contribución a la comunidad en el marco de desarrollo de obras públicas. A la fecha hay más de 200 memoriales en todo el país, en grandes ciudades y localidades pequeñas y de diversas características. Otra acción importante fue la declaración de archivos, de 8 archivos de derechos humanos como registro de la memoria del mundo. Esta fue una acción que contó con el apoyo y la promoción del Archivo Nacional de Chile, y en el año 2003 fueron reconocidos en esta categoría, lo que constituyó también un reconocimiento y puesta a valor a estos archivos y al rol que cumplieron durante la dictadura y su reconocimiento como patrimonio de la humanidad. Protección y resguardo, declarando los principales centros de tortura como monumentos nacionales. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet se propuso la recuperación y mantención de lugares considerados sitios de memoria. Al comienzo solo se consideraron ex recintos de detención, sin embargo, posteriormente, el concepto se amplió no solo a lugares donde se habían violado los derechos humanos, sino también lugares donde se protegieron, resistieron y defendieron los derechos humanos. La respuesta del Estado a la movilización ciudadana por la recuperación de estos sitios fue un mecanismo que permitiera declarar los monumentos históricos protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales. Hasta la fecha se han realizado 42 declaratorias de monumentos históricos protegidos a lo largo de Chile, que incluyen a 24 excentros de detención. Se ha declarado en esa misma categoría también, además, algunos memoriales, archivos, sedes sindicales y organismos históricos de derechos humanos. Varios de ellos se han constituido en sitios de memoria administrados por organizaciones de la sociedad civil, sobrevivientes y familiares, quienes desarrollan una labor permanente de memoria y derechos humanos, pedagogía, visitas escolares, actividades culturales. Respecto a fechas conmemorativas, la presidenta Bachelet instituyó el 30 de agosto como el Día Nacional del Detenido Desaparecido y el 30 de octubre como el Día Nacional del Ejecutado Político. Y al menos durante su mandato, estas conmemoraciones tuvieron una visibilidad importante desde el Estado. Por último, la creación del Museo Nacional de la Memoria y los Derechos Humanos, por iniciativa presidencial, inaugurado en enero del 2010, con la misión de dar a conocer las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado de Chile, para que a través de la reflexión ética sobre la memoria, la solidaridad y la importancia de los derechos humanos se fortalezca la voluntad nacional para nunca más se repitan hechos que afecten la dignidad del ser humano. El museo se ha constituido en un espacio público para la creación, la cultura, el debate y la difusión de este periodo. Las políticas públicas de memoria tienen por finalidad el no olvido.
para no solo promover el recuerdo y la honra a las víctimas, sino para instalar un mensaje de rechazo a crímenes que repudian la conciencia de la humanidad. Sin embargo, este propósito no es un principio ético compartido en Chile. Siguen persistiendo en la sociedad sectores que niegan parcial o totalmente lo ocurrido en dictadura, relativizando, normalizando e incluso justificando. A pesar de todos los esfuerzos desarrollados desde el Estado y por las organizaciones, persiste esta mirada dividida respecto a nuestro pasado y a valores compartidos sobre lo que es intolerable. Quizás habría que preguntarse si no ha incidido en esta persistencia el que la mayoría de las recomendaciones y de las medidas que se han implementado han estado focalizadas en las víctimas, lo que por cierto era urgente y necesario, pero no se ha permeado en el conjunto de la sociedad. Aún estamos muy lejos de que la sociedad asuma como propia una cultura de los derechos humanos, que la sociedad y sus instituciones. Por ejemplo, a pesar de la exigencia de organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes, aún persiste en el Museo Naval, en Valparaíso, una estatua del almirante José Toribio Merino en el Museo Naval, Merino, quien fue miembro de la Junta Militar y promotor del golpe de Estado en Chile. Hasta hace un par de años, nada más, existían en la Academia de Guerra del Ejército y otros recintos militares placas e imágenes de reconocimiento a Manuel Contreras Sepúlveda, quien era el máximo a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, condenado por numerosos casos de violaciones a los derechos humanos cometidos tanto en Chile como en el extranjero. También en relación al Museo de la Memoria, la inclusión de ciertos conceptos en textos escolares, algunos sectores han planteado que la memoria divide, que no puede ser expuesta sin dar cuenta de las causas del quiebre institucional. Las interpretaciones o explicaciones tienen diversas visiones. Si bien éticamente o políticamente existe un rechazo a las violaciones producidas en dictadura, algunos pretenden justificarlas o explicarlas aludiendo a las causas. Pero este es un tema abierto, no resuelto y que tensiona el debate de las memorias. En estos últimos años ha habido diversas manifestaciones de negacionismo. En los 3 últimos años, con mayor frecuencia, ha ocurrido una serie de actos atentatorios y de vandalización de sitios de memoria, museos, memoriales, mediante leyendas ofensivas, amenazas e incluso atentados de destrucción física. Esto ha llevado a que la Subsecretaría de Derechos Humanos y otros organismos de Estado planteen protocolos de denuncia y mecanismos que garanticen su protección, pero no ha logrado prevenir. Siguen ocurriendo todos estos días. El acceso a la información, por otra parte, es un imperativo para la verdad y la memoria. La apertura de los archivos se mantienen secretos, así como los archivos de inteligencia de Fuerzas Armadas no han sido encontrados o son persistentemente negados. Incluso han sido destruidos en estos últimos años sin que se informara de su destrucción. Se requiere de una ley de archivos que otorgue una categoría especial a los archivos de memoria y derechos humanos, que permita su ubicación, protección y asegure su acceso público. Los archivos son huella tangible de nuestro pasado y piezas fundamentales para la transmisión y activación de las memorias en el presente. La construcción de memoriales debe convocar a la participación activa de las comunidades y el Estado debe ser capaz de hacerse cargo de su mantención y cuidado. En un país que levanta tantos memoriales a lo largo de su territorio, debe ser capaz de transmitir sus sentidos para que las diversas comunidades y las jóvenes generaciones se apropien desde el hoy de sus significados, de las memorias que evocan, los actualicen y los preserven para el futuro. En este sentido, la inexistencia de una ley de sitio que asegure su protección y mantención es una grave falencia que mantiene en permanente riesgo la sostenibilidad de sitios y memoriales. Desde los sitios y organizaciones de memoria y derechos humanos se promueve como parte de una práctica permanente la memoria y la reivindicación, las conmemoraciones. Sin embargo, es necesario preguntarse qué significan estas conmemoraciones y ritos para los jóvenes, para quienes no vivieron la dictadura,
para quienes no son familiares de víctimas de la dictadura? ¿Significan algo en realidad? ¿Cómo los dotan de sentido? ¿Cómo lo que se procura transmitir en estas conmemoraciones llega a estas nuevas generaciones? Son preguntas que creo debemos hacernos siempre, para que este ejercicio de recordar no se quede enclaustrado en un momento doloroso, triste, de quienes lo vivieron solamente. Por otra parte, si bien después de varios años, con diversos vaivenes y controversias, se han incorporado los contenidos de derechos humanos y el estudio de nuestro pasado reciente como un contenido obligatorio en la enseñanza, abordar estos temas en el aula sigue siendo muy difícil hasta el día de hoy, por diversas causas, por miedo, por lectura de que ello es divisionismo, adoctrinamiento, también, por otra parte, por la falta de herramientas didácticas que faciliten la promoción de un pensamiento crítico, más que una mera transmisión de contenido de manera unívoca y binaria, entre otras tantas razones. Memoria y derechos humanos quedaron en cierta forma anclados a la dictadura. En consecuencia, el desafío es preguntarnos qué aspectos de profundización democrática están atados a la memoria de la dictadura y de qué manera transformamos esa memoria en una ampliación de la mirada de los derechos humanos. Hemos vivido tiempos especialmente convulsionados. En poco más de 2 años nos hemos enfrentado al estallido social o a la revuelta social. La pandemia que nos ha tenido confinados y en incertidumbre. Vivimos, por otra parte, tiempos constituyentes. Por primera vez, después de tantísimos años, Chile vive un proceso para instalar, crear y proponer una nueva constitución. Y en diversas latitudes reconocemos y hacemos conexión de antiguos y nuevos desafíos. Ha saltado a la luz con fuerza las herencias de la dictadura y la vigencia del sistema. Sin ir muy lejos, solo hace 3 días, uno de los candidatos a la presidencia de la República, que obtuvo la más alta votación en la primera vuelta de elección, reivindica la dictadura militar, reconoce su amistad con miembros de la DINA, condenados por crímenes contra la humanidad, niega los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, de los migrantes, entre otras varias cosas que afirma y que propone en su programa de gobierno. Y no solo él, sino que en la cantidad de parlamentarios que fueron elegidos dentro de su mismo conglomerado. Este contexto nos reafirma en el tremendo desafío que tenemos por delante y en la tarea permanente de hacer visible lo invisible, de seguir promoviendo el diálogo y la reflexión sobre lo vivido, abrir nuevos y más espacios para que las voces silenciadas puedan ser escuchadas, para seguir interrogando nuestro pasado desde las miradas, hechos y significaciones actuales, y para facilitar múltiples conversaciones que nos permitan construir sentidos comunes. No es poco lo que se ha avanzado, pero aún tenemos un camino que recorrer como sociedad, que nos permita avanzar realmente en la construcción de una convivencia democrática sólida. Gracias. Muchas gracias, María Luisa. Ahora vamos a pasar a la etapa de las preguntas. Vamos a empezar por la pregunta que ha enviado un participante, Víctor Hugo. Se ha afirmado que historia y memoria son conceptos distintos. Mientras la historia coadyuva a la comprensión del pasado, la memoria le da sentido. ¿Es posible que entren en conflicto? ¿Podrían citar algún ejemplo? Entiendo que está dirigida a Ricard. ¿Ricard? Sí, gracias. Exactamente, para mí la historia y memoria se distinguen porque tienen protocolos distintos. Las dos desean obtener conocimiento, sin embargo, la historia pretende el conocimiento desde los protocolos que instala su propia disciplina
y cuyo objetivo no es crear modelos ni crear leyes, sino generar una comprensión del pasado. La memoria, sí, la memoria pretende comprender, pero pretende comprender no desde los protocolos de la historia, sino desde aquellos mismos mecanismos que pueden conceder un sentido a lo ya sucedido. Es por esta situación que la memoria lo que hace es no preocuparse en absoluto por la verdad, sino se preocupa por lo que decía, por el sentido. Se preocupa por la coherencia que da a una afirmación. Cuando digo la verdad, me estoy refiriendo a que a mí lo que me interesa, a mí, no a mí, sino en general lo que interesa de la memoria de un testimonio no es tanto que aquello sucedió en aquel lugar y lo hizo tal persona. Esa sería una aportación, pero no particularmente relevante porque puede estar equivocada, sino que lo importante es qué imagen del pasado ha creado y está creando aquella persona. Esa imagen del pasado es lo que da sentido, según cómo se haya construido, es lo que da sentido a lo que yo pueda estar sosteniendo, defendiendo en la actualidad. Es por ese motivo que yo distinguía entre historia como un elemento de, bueno, como una disciplina que lo que pretende es comprender, y la memoria como un proceso de creación de relatos. Básicamente la memoria desea construir un relato, ¿no? A partir de los elementos que va obteniendo, que va combinando y que va produciendo y generando. Sin embargo, ese relato que crea es un relato que está siempre hecho desde la contemporaneidad y por lo tanto desde desde los efectos que va teniendo para nosotros, para cada uno de nosotros, las coyunturas, ¿no? Es importante tener presente que la memoria no es la creación de un sujeto, sino que aunque la cree un sujeto, es el resultado de la relación que ese sujeto mantiene con todo su entorno, con todo su alrededor. Era esto a lo que yo me estaba refiriendo, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la segunda pregunta. La envía desde Estocolmo Alejandra Alvis. ¿Cómo hacer para que el proceso de reconstrucción de la memoria a través de políticas públicas no se vea viciado por intereses políticos? Esta va para los dos, para ambos, pero puede contestarla primero María Luisa, si lo desea. Muy bien, yo creo que una cuestión esencial es la participación. Las políticas públicas no pueden estar solo generadas de un escritorio gubernamental, tienen que incluir a las comunidades, no solo en cómo se piensan, sino que en cómo se implementan y en cómo se les da seguimiento a ellas, para que no exista para que exista un involucramiento real de las comunidades en el proceso que tiene que haber ulterior. Hay buenas experiencias en ese sentido y hay otras que no son tan buenas en el caso chileno y que ha llevado a que haya también una gran desconfianza muchas veces respecto a medidas implementadas y cueste este diálogo y digamos, este trabajo mancomunado para adelante. Pero yo creo que es clave, para ser sintética, la incorporación, que sean políticas públicas generadas desde un comienzo, pensadas y trabajadas en conjunto con las comunidades, no solo con las directamente afectadas, sino que con el entorno social, del barrio, del pueblo, de la ciudad, que se incorpore también a las entidades educativas, a las escuelas, digamos, y a diversos actores que van a tener incidencia en él. Eso creo que es fundamental. Muchas gracias, María Luisa. Ricard, ¿quiere contestar?
Estaba silenciado. Sí. Por favor, ¿puedes repetir exactamente la pregunta? Sí, cómo no. La pregunta es, ¿cómo hacer para que el proceso de reconstrucción de la memoria a través de las políticas públicas no se vea viciado por intereses políticos? Las políticas públicas no deben reconstruir la memoria, deben acompañar, y en eso la intervención de mi compañera de María Luisa ha sido muy interesante. Una política pública no tiene que hacer la reconstrucción. Una política pública debe poner los medios para que la ciudadanía realice la reconstrucción. La ciudadanía que quiera hacerla. Por eso hablaba de derecho más que de deber, ¿no? Entender la política pública de memoria, en este caso, como una actuación del Estado que genera y reconstruye el mismo Estado, la misma administración, la memoria que debe ser participada posteriormente o que debe consolidar posteriormente a la ciudadanía, bueno, es una mala práctica, es la práctica de las leyes memoriales, aunque esas leyes nos puedan parecer bondadosas. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, entonces. La siguiente pregunta la envía Juan Pablo Urcola. Es para Ricard. ¿Qué diferencia se encuentra entre las políticas de memoria de los países latinoamericanos con las políticas de memoria de los países europeos? No hay tantas distinciones, pero una de importante, no hay tantas. Las hay, por supuesto, porque son países distintos con preocupaciones distintas, ¿no? Pero una diferencia importante, que cada vez es menor, por otra parte, es la enorme vinculación que en los países, sobre todo en los países del Cono Sur, hay entre memoria y derechos humanos, ¿no? En Europa eso se produce, pero esa vinculación no es una vinculación que se persiga de una manera explícita, sino que precisamente en lo que hablaba de ese giro memorial, la intención es distinguir bien entre lo que son derechos humanos y lo que es memoria. Si bien es indudable que la memoria contribuye a la reparación para que esos derechos humanos, ¿no? Una parte de los derechos humanos es ese derecho a la reparación, ¿no? Sin duda la memoria tiene una participación muy importante en eso, ¿no? Y, no sé, antes también María Luisa comentaba al principio de su intervención el carácter que tenía el hecho de las comisiones de la verdad, ¿no? Para mí, el elemento más importante de una comisión de la verdad no es tanto las condenas que puede hacer o lo que hace emerger, sino que su misma constitución es un acto de reparación. Y yo vi lo importante que era eso, ¿no? Que, por ejemplo, en España eso sería muy distinto, porque ha transcurrido demasiado tiempo. O sea, cuando se crean las comisiones de la verdad en Chile o en Argentina, es en el contexto de la transición. Año más, año menos, pero es en ese contexto, ¿no? Que es el contexto, bueno, que la experiencia o la historia nos va indicando que es aparentemente al menos el más adecuado, en el sentido de que es donde más puede incidir. Claro, en España, durante la transición, no hay nada de eso. Se comienza a plantear cuando, en mi opinión, al menos ya no tiene sentido. Se me ha dado 50 y pico de años después, ¿no? No tiene sentido. Pero yo creo que en Europa hay un referente muy importante que no está, un referente histórico muy importante que no existe en América, que es la Segunda Guerra Mundial. O sea, este referente, si hablamos de las memorias traumáticas, el referente de la Segunda Guerra Mundial es de un volumen extraordinario, porque además contiene, bueno, pues, el genocidio judío, contiene, en fin, todos sabemos, ¿no? Los asistentes lo que significó aquello, ¿no? Con independencia que América también participa en la Segunda Guerra Mundial. Pero, claro, si de memorias traumáticas hablamos, la preocupación histórica de unos y de otros, la más inmediata, es distinta. El tratamiento que se hace de eso,
pues es bastante similar en lo más estructural, ¿no? En cuanto a simbologías, en cuanto a rituales, en cuanto a liturgias y sobre todo en cuanto que han compartido o que se comparte el mismo paradigma de que la memoria es un deber, ¿no? Más que un derecho. Entonces, yo creo que lo fundamental es eso, lo que más se parece, lo que más se distingue. Muchas gracias. Hay algunos reclamos acerca de que no se leen todas las preguntas. No hay posibilidad de leer todas, les pedimos 1000 disculpas, son más de 21 preguntas, es decir, habría que hacer otra sesión de la misma duración para incluirlas todas. Espero que las respuestas, sin embargo, sean satisfactorias. Hay una pregunta de parte de Carla. Existen memorias subterráneas o marginales que normalmente no quedan registradas, y es justamente la cultura de una sociedad la que ejerce el poder de selección. ¿Podrían, por favor, ambos comentar en esa dirección? María Luisa. Sí, por supuesto que existen memorias subterráneas y que tienen que ver también con la... O sea, yo soy partidaria de que hay que abrir muchas conversaciones y hay que dar espacio justamente a esas memorias silenciadas. Y, por ejemplo, tienen que ver también con caminos políticos en Chile, al contrario de en Europa quizás. Las memorias silenciadas de la resistencia armada a la dictadura, cosa que en Europa, por lo menos yo he visto en algunos lugares en Francia, por ejemplo, esos letreros en la calle en que dice aquí cayó resistiendo a la invasión o a la ocupación. En Chile son memorias silenciadas por varios motivos, porque no son aceptadas no son aceptadas dentro del ámbito político, también porque por esta fragilidad también de nuestra democracia en el fondo. Es decir, hay silencios que se producen por el peligro que podría significar hablar de una experiencia que podría volver a repetirse. Pero también, bueno, ese es un tipo de memoria silenciada, y así como esa, por ejemplo, las memorias de los niños, de quienes eran niños en la época de la dictadura, que fueron como actores secundarios, ¿no?, en el relato público, porque el relato que primaba o lo que se transmitía era obviamente lo que habían vivido sus padres, pero estos niños han reclamado con justa razón su derecho a ser escuchados y a transmitir sus propias experiencias. También, bueno, otras memorias como las memorias de los sectores más vulnerables, alejados, el que vivió la dictadura en el campo, sin redes o en localidades pequeñas. Ayer, fíjate, estuve en una universidad, en una ciudad al sur de Santiago, en donde convocamos a un concurso de ilustraciones a partir de testimonios audiovisuales que nosotros habíamos desarrollado en esa región de Chile, y una de las chicas de 21 años que ganó un premio por votación popular que se hizo con su ilustración, que era una ilustración sobre un cura que había cumplido una labor de protección a los derechos humanos muy importante en localidades campesinas en esa zona, nos contaba que ella nunca había escuchado estos testimonios, que en su familia, que era una familia campesina, nunca se había hablado de la dictadura, hasta el año pasado, estoy diciendo, no estoy diciendo hasta el año 90, ni hasta el 2023, estoy diciendo, hasta el 2003, estoy diciendo hasta el año pasado. Eso sigue ocurriendo, o sea, hay todavía mucho silencio sobre una experiencia que afectó a toda la población. Y yo creo que cualquier combate al negacionismo no se va a ganar nunca con clausurar
la voz o con clausurar el debate. Yo creo que cualquier combate al negacionismo puede avanzar mucho más si se abren todas las posibilidades de escuchar a todos los otros que tienen cosas que decirnos. Muchas gracias, María Luisa. Ricard, ¿quiere contestar? Bueno, sí. ¿Quiere que la recuerde la pregunta? No, no hace falta, la tengo presente, en este caso la tengo presente. En realidad ahí sí es, en esa pregunta sí tiene mucho a ver la administración. Tiene mucha importancia la política pública y qué objetivos tiene. En definitiva, una política pública, sea de memoria, sea de sanidad, sea de educación, es la combinación de tres elementos: un objetivo, un programa y un instrumento. Y un presupuesto, desde luego. Porque si no, no hay objetivo, pero no hay ni programa ni el instrumento funciona, ¿no? Pero la combinación de esos tres elementos. Claro, el objetivo, voy a hablar de la experiencia de cuando en el mandato pasado establecimos una política de memoria en Barcelona, que en ese sentido es la misma que prosigue en la actualidad, ¿no? Porque, claro, vamos a ver. Antes he dicho, no sé, a propósito de qué pregunta, que lo importante de una política pública es el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento que se hace para que, bueno, pues el público pueda acceder a construir esa imagen del pasado, ¿no? Claro, lo que es silenciado es básicamente todo aquello que es subalterno, es la subalternidad. Lo que nos planteamos era, a ver, ¿qué quitamos y qué ponemos? Quitar no era bueno, con excepción de todo aquello que está manchado de sangre. Por tanto, lo importante era, ya que aquello que está presente, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si hablamos del texto urbano, del tejido, más que el tejido, del texto urbano, ¿no? Lo importante era que todo aquello que está en el texto urbano se supone que está por la ejemplaridad que tiene, ¿no? Que sugiere. O sea, si el nombre de aquel tipo está en aquella calle es porque el tipo es ejemplar en algo, lo que sea, no lo sé, lo que sea. Y lo mismo con un monumento. Entonces, claro, nos encontramos con que en nuestra ciudad, o al menos en nuestra ciudad, pero no creo que sea la única, la ejemplaridad, bueno, podemos respetar la ejemplaridad acumulada desde siglos, que en algunos casos no compartimos, pero lo que me preocupa es la ejemplaridad que no está presente. Por lo tanto, nuestro objetivo era decir más bien qué es lo que ponemos, qué es lo que falta. Y básicamente faltan dos cosas. Y es por ahí donde actuamos. Faltan dos cosas. En primer lugar, la presencia de la ejemplaridad de la radicalidad democrática, la presencia de todos aquellos que desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX y más tarde, ¿no? Pues con sus esfuerzos hicieron posible unas cotas más altas de igualdad y que no están en las calles, en sus nombres, por ejemplo. Lo segundo, lo más subalterno que tenemos, es todo lo femenino. Las mujeres no existen en la ciudad. Bueno, por tanto, se tenía que tomar unas medidas respecto a esos dos temas. El primero era sencillo, el segundo se actuó de una manera violenta. Es decir, se tomó la disposición, pero antes de explicar la disposición voy a explicar la situación. La situación de nuestra ciudad, de mi ciudad de Barcelona, que luego comparé que no era muy distinta a la de París y de otras ciudades, es de que el 50% de las calles, Barcelona es una ciudad con pocas calles, porque tiene a un lado, tiene dos ríos, al lado y al lado, detrás la cordillera y delante tiene el mar. Por lo tanto, unos 4.000 y pico de calles, ¿no? Creo. Bien, el 50% de esas calles corresponden a nombres de empresarios que donaron pues, alguna cosa, junto a nombres de paisajes que son famosos por su belleza, ese tipo de cosas. El otro 50%, tan solo el 7%,
son nombres de mujeres. Y dentro de los nombres de mujeres, el 5% son de santas, de religiosas, de princesas y de reinas. Y el resto, bueno, pues lo que sea. En Europa tenemos un montón de reinas, como ustedes saben, y princesas. O sea, en eso no hay ningún tipo de problema. Entonces, bueno, ante esa realidad y con esa voluntad de hacer salir lo subalterno, en el sentido de que todo tiene que estar. No te vamos a quitar, pero vamos a poner a los demás. En ese sentido, y puesto que esos eran los dos grandes bloques de ausencia, se tomó la disposición legal, la disposición asumida por el ayuntamiento en pleno, de que no se iba a poner ni un solo nombre de hombre durante ese mandato, durante los 4 años del mandato, con, evidentemente, alguna excepción si era necesaria. Y eso se cumplió. Y eso se está cumpliendo todavía ahora, quizá. En ese momento ha bajado un poco la intensidad porque ha habido más nombres masculinos, pero eso se mantuvo con el fin de aumentar la proporción, ¿no? Entonces, se hizo también una combinación de, si lo que interesa es poner la presencia femenina en cuanto que participó de una manera notable o tan notable como los demás a la construcción de la ciudad, de nuestra ciudad, hemos de fijarnos también en que el nivel de subalternidad, el nivel de su participación o la radicalidad democrática estuviera presente, ¿no? Y en ese sentido, pues la tendencia fue a abordar y a poner en la ciudad nombres, pues, de educadoras, de dirigentes sindicalistas, etcétera, ¿no? Ahí sí tiene importancia, por tanto, la política pública, que en este sentido está acompañando a quienes defienden la cultura de la presencia, más que la cultura de la marginalidad. Muchísimas gracias. En el sentido en que iban las respuestas, yo quisiera señalar que en un país como Argentina, que ha ido tan lejos en políticas punitivas y políticas de reparación, de memoria, verdad y justicia, sin embargo, todavía lo que se refiere a la dictadura constituye como las capas de una cebolla, ¿no? Capas finas que se van despellejando y uno nunca o una nunca puede llegar al centro. Nosotros como sobrevivientes identificamos que, por ejemplo, primero hubo que certificar que hubo desapariciones en Argentina, porque ni siquiera en la justicia se daba por acreditado que había habido centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Después empezó a preocupar el tema de los niños y niñas apropiados, de los bebés robados. Después se comenzó a investigar lo que tuvo que ver con propiedades, bienes robados a los desaparecidos, empresas apropiadas incluso, personas que eran secuestradas para apropiarse de sus empresas. Recién después se empezó a reflexionar sobre aquello que había pasado con los cuerpos de las mujeres, que es un periodo que todavía estamos atravesando de manera bastante trabajosa, por cierto, a pesar de que ha habido algunas condenas. En un principio se subsumía la violencia sexual a la figura de la tortura, son dos delitos de naturaleza diferente, y aún ahora estamos esperando que los tribunales acepten, y siempre media la voluntad de la víctima de denunciar, a pesar de que es un delito contra la humanidad, de lesa humanidad, se necesita, como en las violaciones comunes, que la víctima exprese, para no revictimizarla, para no redoblar el sufrimiento, su voluntad de avanzar en la acción penal. Solo esto quería señalar. Le vamos a pasar entonces la palabra ahora, después de agradecerle a María Luisa Ortiz y a Ricard Viñas Rivas sus intervenciones, la palabra a Rodrigo Gómez Tortosa. Rodrigo. Miriam, muchas gracias por tu trabajo, por acompañarnos hoy, sobre todo con la moderación de este panel, también a Richard, a María Luisa por sus intervenciones. Realmente ha sido un gusto para este centro estar acompañado por ustedes, y sobre todo también ahí por los y las participantes del otro lado de la pantalla,
y de varios, bueno, varios no diría varios, muchísimos países de diferentes longitudes del planeta nos están acompañando. A ellos y a ellas agradecerles por, sobre todo, confiar en el centro para participar de este curso. ¿Y cómo sigue el día, no? Ahora, a las 13 horas Argentina, vamos a tener el panel Búsquedas de la Verdad, la restitución de cuerpos e identidades. Nos van a estar acompañando del equipo argentino de antropología forense, del Banco Nacional de Datos Genéticos. Va a estar con nosotros muy especialmente la señora Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo. Así que ese es el panel que inmediatamente tenemos. Y para cerrar la tarde, bueno, la conferencia magistral de nada más y nada menos que Dilma Rousseff, expresidenta de la República Federativa del Brasil. Y para finalizar, solamente algunos comentarios que le pedimos a los y las participantes. Recuerden renombrarse cuando ingresan en el Zoom con su nombre y apellido. Esto, bueno, estamos, como ustedes saben, en un curso por el tema de la asistencia, para la aprobación es importante. También en la plataforma web, donde todos y todas comparten, si pueden poner su foto para que los otros y otras colegas puedan también reconocerlos con su nombre y apellido. Y también recordarles que es importante tomar nota en estos paneles y sesiones que estamos teniendo a los fines de la evaluación final que es necesaria para aprobar este curso. No me queda nada más. Volver a agradecer a Miriam y a María Luisa y a Richard por sus intervenciones, y nos vemos entonces en aproximadamente 1 hora y 20 con la próxima sesión. Gracias y bueno, continuamos.